pase de bienvenida al director de Acceso y Promoción de las Informaciones, Sandro Tuplo, para las palabras de inauguración. Gracias, John. Buenas tardes con todos y con todas. Les traigo el saludo de la jefa institucional, licenciada Fabiola Vergara Rodríguez, quien por encontrarse en la ciudad de Tacna por un tema de agenda de trabajo no ha podido estar presente el día de hoy y me he encargado de dar las palabras iniciales para el inicio del programa. Les damos la más cordial bienvenida a la Biblioteca Nacional del Perú y los invitamos a unirse a los actos celebratorios por los 201 años de vida institucional. Nuestra institución es la encargada de acoger y preservar la producción bibliográfica del país, con la finalidad, entre otros, de contribuir a la construcción de la identidad de nuestra nación y en ese marco, a lo largo de su vida institucional, ha podido hacer acopio, conservar, restaurar, organizar y poner a disposición de la ciudadanía una gran cantidad de recursos patrimoniales, ya sea de manera física, mediante nuestras salas de lectura o mediante la digitalización de los mismos. Durante estas acciones mencionadas se ha logrado recopilar gran cantidad de información, que una vez sistematizada y pasada por el filtro del excelente equipo multidisciplinario de nuestra institución, y por qué no, también de investigadores externos, ha desembocado en diversos productos editoriales e intelectuales, ya sea en la forma de tesis, artículos o libros, o en las charlas como la que nos convoca el día de hoy. Pues bien, en este marco de celebraciones, damos inicio a este ciclo de charlas, Patrimonio Documental y Vida Nacional, 201 años de la Biblioteca Nacional del Perú. Muchas gracias. Bien, para iniciar esta sesión tenemos el primer tema titulado Ex Libris y marcas de procedencia de los inicios de la Biblioteca Nacional. La ponencia abordará sobre las marcas de procedencia, el reconocimiento del aspecto material de los fondos bibliográficos en la historia de la BNP, además de señalar qué actores estuvieron involucrados en su creación, como en el funcionamiento ordinario en sus primeras décadas, las que estuvieron como fin brindar un espacio de lectura en la construcción de la ciudadanía. Esta ponencia estará a cargo de Gerardo Trillo. Es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en Gestión del Patrimonio Cultural de la misma Casa de Estudios. Desde el 2018 se desempeña como director de la Dirección de Protección de las Colecciones de la Biblioteca Nacional. Ha sido curador de la exposición Memoria Recuperada, rescate de los libros quemados de la Biblioteca Nacional. Ha organizado en la Biblioteca Nacional del Perú y auspiciado por la oficina de la UNESCO en Lima el 16 de mayo el 31 de julio. El 16 de mayo al 31 de julio, disculpen. Ha sido miembro del Comité Científico de las Jornadas IFLA sobre tráfico ilícito de patrimonio bibliográfico en América Latina y el Caribe, que en el 2018 organizó el IFLA Rare Books en Special Collection Section. Ha publicado estudios sobre prensa, historiografía y política exterior, sobre la Guerra del Pacífico. También ha publicado artículos sobre coleccionismo, bibliófilos, ex libris y sobre la historia de la BNP, entre otros. Damos el inicio con la ponencia. Bienvenido, Gerardo. Bueno, muchas gracias. En principio, muchas gracias a los presentes por tomarse el tiempo de venir, de retomar un poco las actividades presenciales que se hacen en la biblioteca. Y claro, está también a la Biblioteca Nacional por esta oportunidad. Si bien es cierto, los ponentes de esta noche somos funcionarios públicos, a la vez también somos investigadores de temas vinculados al patrimonio. Y esto, bueno, se ha visto en el tiempo un poco, ¿no?, con varias publicaciones. Esta noche me toca hablar sobre ex libris y marcas de procedencia de los inicios de la BNP. Y, bueno, tal vez habría aquí que partir de comentar de dónde proviene esta presentación. Y eso tiene que ver con una serie de investigaciones que se han hecho de bastante tiempo acá y tienen dos aristas. Por un lado, digamos, ubicar, identificar y tener bien en claro qué cosas son las marcas de procedencia o de propiedad con fines de gestión del patrimonio que realizamos en la BNP. Y a la vez, esto también nos ayuda a tener un acercamiento desde lo social respecto a la importancia del patrimonio para
no solo la gestión, sino también para todo el conjunto de las personas bueno, que también pueden tener un ex libris y realizarlo. Bueno, esta presentación habría que pensar un poco en el bicentenario de la biblioteca. Si bien es cierto, la biblioteca fue fundada en 1821, recién abre sus puertas en 1822, o sea, estamos en un marco temporal de aniversario para nosotros, todavía no dejamos el bicentenario, ¿no? Se crea con una resolución, con un decreto, pero recién es al otro año todavía que abre las puertas y la gente puede acceder a él, ¿no? Entonces, un poco lo complejo de esto para investigar este periodo es la falta de fuentes, que creo que es importante señalarla. A diferencia seguramente de otras entidades, nuestra Biblioteca Nacional, y es sabido que ha pasado por momentos bastante complejos. No está tan claro hasta el día de hoy qué ha pasado en los años iniciales con esto que se ha dicho en el tiempo, ¿no? De estos saqueos que habría sufrido la biblioteca por el bando realista en el contexto de la independencia. Eso hay que empezar a cuestionarlo un poco, porque no pareciera que hubiera documentación al respecto. Ahora, ¿por qué no hay documentación? Y eso tiene que ver también con una serie de problemas que tiene la biblioteca. A ver, vamos acá a dar algunas cifras, algunos nombres de cómo se origina la entidad, cómo se va constituyendo como creo yo que es parte de un proceso de patrimonialización en el cual confluye el Estado propiamente, confluyen intereses de grupos de poder y a la vez también una demanda social que está requiriendo un espacio de lectura. Y a la vez también vamos a ver nuevamente cómo se construye una colección. Me disculpan. Ahora, esta colección con los años lamentablemente va a tener situaciones muy complejas. Tal vez el momento más duro podría ser la ocupación de Lima en el contexto de la guerra, en 1881, en el contexto de la guerra con Chile. Claro, son años, ¿no? Ahí voy a adelantar una cifra, ¿no? Palma señalaba cuando asumió la dirección de la biblioteca, que en la biblioteca habían algo de 55.000, 56.000 libros, y él solo encontró algo de 730 libros, una cosa así, ¿no? Lo que nos da una idea de lo terrible que debe haber sido la pérdida de patrimonio que ya estaba constituida en la biblioteca. Y ahí va a ocurrir un segundo proceso de patrimonialización con el liderazgo de Ricardo Palma para reconstruir, refundar y tener nuevos fondos bibliográficos que se incrementarán con los años siguientes, que ya esa parte Jorge Guamán, quien continuará, explicará con más detalle. Pero ocurre un fatídico segundo hecho, que es el incendio del 10 de mayo de 1943, un domingo en la madrugada, donde se dice que se perdieron alrededor de 100.000 volúmenes y empastados y todo. La mayor cantidad de materiales se perdieron. Entonces, lo que hoy tenemos básicamente es una biblioteca construida, seguramente con algunos vestigios de la época de su fundación, pero en su mayoría son colecciones que han sido adquiridas después del incendio. Otro proceso de patrimonialización con el liderazgo de Jorge Basadre en ese momento, después del incendio del 43, y muchos aportes, muchos donativos, diferentes actividades para refundar nuevamente la biblioteca. Pero nuevamente vemos este proceso de patrimonialización otra vez, la preocupación social, la preocupación de las autoridades, todo confluye para que esto se genere. Pero son dos momentos dramáticos. A mí me ha tocado visitar diferentes bibliotecas, por lo menos en el continente, y me llamaba siempre la atención que cada vez que ingresaba a los fondos antiguos, uno veía cantidades de libros, claro, del siglo de la colonia, ¿no? Pero era por cantidades, y eso no lo tenemos en nuestra BNP, porque lamentablemente todo eso se ha perdido. Y lo que tenemos es nuevamente una colección que se constituye después del incendio, que llega al presente, pero que son básicamente donativos o compras. ¿Quiénes hacen esos donativos? Por lo general bibliófilos, coleccionistas, ¿no? Dentro de la gestión de Jorge Basadre se compró la biblioteca del bibliófilo que había fallecido entonces ya, Pedro Agustín Justo, presidente argentino, y que
en el año 43 falleció, se consideraba la biblioteca americanista más importante del mundo. Dentro de ellos tenía otras cantidades de colecciones pequeñas que iba adquiriendo en el tiempo. Se dice que justo tenía, me parece, por lo menos 1 o 2 libreros que se encargaban de viajar por todo el mundo buscando los libros y las piezas más valiosas para su biblioteca. En el 45 se hacen las gestiones y la biblioteca de Justo es comprada, con un tema un poco peculiar porque el gobierno argentino no quería comprar la biblioteca porque lo consideraba Justo un presidente de un corte opositor en ese momento, ¿no? A pesar que ya había fallecido. Entonces, nuestra biblioteca nuevamente es una biblioteca actual que está hecha a partir de colecciones modernas, donadas, compradas en todo caso por coleccionistas, por bibliófilos. Y esto hace que lo que tenemos actualmente son colecciones bastante valiosas. No voy a dejar de señalar que a lo largo de los 200 años de biblioteca también han habido pérdidas, y eso es sabido, se han dado muchos decretos en ese sentido también. Vamos a ver por ahí un decreto que nos habla de este aspecto. Lo curioso es que, nuevamente, quiero enfatizar mucho que cuando uno está actualmente en la biblioteca y empiezas a revisar los materiales, te das cuenta que cada uno de ellos cuenta una historia muy peculiar. ¿Y cómo podemos reconstruir la historia de esos objetos materiales si no tenemos archivo? Si el archivo se ha perdido, se ha quemado, ha sido saqueado. No hay documentación administrativa de la entidad que diga se compró tal libro en tal año, o lo regaló tal, o lo donó tal. Tenemos muy poco de eso. ¿Qué tenemos? Algunas informaciones que fueron publicadas en prensa, ¿no? O por viajeros que dejaron, ¿no?, un testimonio sobre lo que era la biblioteca y las joyas que habían ahí. Entonces, ha sido complejo poder reconstruir un poco este periodo y nos ha ayudado la materialidad. ¿Qué es lo que buscamos con las marcas de procedencia o de propiedad, como se dice? Cuando uno tiene un libro, cuando uno lo compra o te lo obsequian, bueno, puedes incluso dejar señalado, ¿no?, que se lo estás obsequiando a alguien, se lo estás regalando. O se te ocurre ponerle tu nombre, un sello, lo personalizas de alguna manera. Esta es una práctica que ha existido durante muchos años. Se considera que el ex libris es una... Vamos a tener problemas con esto. En todo caso, si me pueden ayudar para ir avanzando, por favor. La siguiente, si me pueden ayudar. Bueno, el ex libris, digamos, lo conocemos en su forma moderna, ¿no?, que es a partir del libro impreso por tipos, más o menos en el periodo del siglo XVI, XVI. Sin embargo, el ex libris es algo bastante antiguo, ¿no? Ya se habla que en el antiguo Egipto ya se utilizaba el concepto, ¿no? Actualmente hay algunos restos arqueológicos que hablan sobre cómo los faraones dejaban inscrito que tal o cual documento les pertenecía. Y eso ha sido una práctica, claro, que es muy rara, ¿no? En el tiempo, ¿quiénes dejaban ex libris? ¿Quiénes dejaban estas marcas de propiedad o de procedencia, ¿no? Claro, personas que tenían seguramente un poder adquisitivo bastante superior, qué sé yo, pero son escasos. Entonces, en el tiempo han quedado muy pocos. Nuevamente, nuestra versión moderna del ex libris es básicamente lo impreso, ¿no?, que parte por lo general de un grabado, ¿no?, del arte de un, bueno, de eso, probablemente de un artista, pero han habido grandes artistas como Durero, por ejemplo, que ha creado ex libris. Hay unos famosos de Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, ¿no?, que es su rostro propiamente. Y así, cuando empezó un poco esta boga del libro en el siglo XV más o menos, claro, se habla que Gutenberg, cuando crea la imprenta, bueno, genera la imprenta de tipos móviles, no buscaba revolucionar el libro, sino lo que buscaba era, un poco entre comillas, digámoslo así, falsear lo costoso que resultaba hacer un libro, ¿no? Era un códice donde una persona escribía y copiaba. Básicamente lo que buscó Gutenberg era disminuir el costo para generar un libro con las mismas características. Van pasando los años y eso generó una pérdida de atención. Es como que hoy en día, ¿quién quisiera tal vez tener una colección de libros piratas, por decirlo de una forma, ¿no? Un poco raro.
Puede pasar, a veces por gusto, uno lo necesita más rápido, qué sé yo. Pero es un poco raro tener una colección de libros piratas. Lo mismo pasaba en el siglo XVI. Los Medici, por ejemplo, eran aquellos que, esta familia pues que financiaba monarquías, ¿no? Y ellos despreciaban estos libros impresos, ¿no? Porque los consideraban que era un arte menor en relación a los códices que eran tan grandilocuentes. Ahora, lo curioso de esto es nuevamente, cuando empieza a cambiar esta orientación y hay una apreciación del libro ya en tipos, porque claro, se generaliza, ¿no? O sea, el códice se deja de hacer prácticamente, para dar un impulso a la imprenta propiamente, que se expande de manera muy rápida, llega hasta América, ¿no? Y también ahí es donde empiezan a generarse estas bibliotecas y la marca de procedencia y el ex libris, ¿no? Quien podía tener estos libros que seguían siendo costosos, podían también poner esa etiqueta y señalar bien claramente que se trataba de su propiedad. Entonces, hay una definición general de lo que es libris, se está colocando acá. Igual, si alguien tiene el interés, igual se puede compartir la diapositiva. Entiendo que esto se está grabando para que puedan visualizarlo luego. Yo preferiría un poco, digamos, hacer una especie de diálogo, ¿no? Comentar algunas cosas. No quiero hacer un cherry propio, pero la biblioteca afortunadamente ha podido publicar un libro este año nada más, precisamente para hablar de este tema. Es el primer libro sobre ex libris que se publica en el Perú. El ex libris, dicho sea de paso, está muy estudiado en el mundo. Hay actividades todos los años, festivales, es muy amplio. Y faltaba un libro en el Perú que hable sobre el tema. Ya habíamos publicado algunos artículos aquí en el extranjero sobre el tema, pero faltaba, digamos, algo que permita difundir qué cosa es el libris. Y lo que nos ha dado mucho gusto es saber que el ex libris se sigue haciendo. Y el libro que hemos presentado en la BNP justo hace eso, ¿no? Nos pone en el universo de la cultura del libro, que nuestra tradición sobre el ex libris ha sido bastante antigua y hasta el día de hoy. Por mencionar algunos nombres, ¿no? Pablo Macera, quien también ya nos dejó hace unos años, tenía su ex libris. Marco Aurelio de Negri tenía su ex libris. Mario Vargas Llosa tiene su ex libris. Y así, diferentes personas tienen su ex libris. Y claro, estoy mencionando los nombres seguramente que nos vienen más rápido a la cabeza, pero es una práctica bastante importante y común. Hay artistas como Luis Torres Villar que se dedica a hacer esta práctica, y este sábado que ha pasado, en la Gran Biblioteca Pública de Lima se llevó a cabo un taller de exlibrismo, que espero que se pueda seguir replicando, porque el exlibris, con todo, es un arte, entre comillas, vamos a decirlo, que es práctico de hacer porque es un grabado, ¿no? Bajo la técnica del grabado, que es digamos, lo que actualmente se considera, que también ha habido offsets, en fin, otras formas. Pero el grabado es, digamos, el más común, porque a la vez también es muy, muy grato, ¿no? Entonces, nuevamente, hay intelectuales, aficionados, exlibristas que han hablado de qué significa el ex libris, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se dice, claro, el ex libris es como una marca de propiedad, es como que le pongas una etiqueta y señales ahí que te pertenece. Pero unos autores argentinos señalaban que el ex libris además tenía un componente estético y de belleza, ¿no? Porque claro, no solamente era cuestión de poner el nombre, sino que a la vez también era una relación artística y estética que tenías que tener con este objeto, ¿no? Si me ayudan a pasar, por favor. Y bueno, ya entrando un poco a la historia de la biblioteca, y esto vamos a tratar de acelerar porque si no nos pasamos el tiempo. Acá yo quería enfatizar algo. Cuando se habla de la creación de la biblioteca siempre se señala este problema. Claro, la Biblioteca Nacional está en Lima, ¿no? El contexto de la independencia eran las élites, ¿no? Las que pedían seguramente tener una biblioteca, los letrados. Pero hay un mensaje que me parece muy importante que deja San Martín, y está en este artículo 1, que lo pueden ver en la parte inferior, no sé si, sí, acá está, ¿no? Dice, se establecerá una biblioteca nacional en esta capital para el uso de todas las personas que gusten concurrir a ellas. Y creo yo que este es un mensaje vivo hasta el día de hoy. Probablemente, bueno, según los usos se puedan decir de diferentes maneras, pero hasta el día de hoy lo que busca la Biblioteca Nacional precisamente es eso, ¿no? Tener un espacio de lectura para todas las personas que puedan acceder, ¿no? Esto es un espíritu que nos mantiene presentes, ¿no? Acá hay algunas frases que me han parecido importantes resaltarlas por la importancia que implicaba la biblioteca
Y Mariano José Arce, bueno, es el primer bibliotecario que se establece para la BNP. Y él decía, ¿no? El gobierno penetrado de tan sublimes ideas no perdona medios para proteger la ilustración de estos pueblos y corregir el fatal abandono en que los ha dejado la desidia española. Todo se resiente de su de su benéfico influjo, y serán otros tantos monumentos de su filantropía y su celo la magnífica biblioteca que se construye, y la reforma tan necesaria del teatro, de esta escuela de la moral pública, a donde el hombre, riéndose de sí mismo, corrige sus costumbres y vicios. Estos mensajes se van a repetir con otros personajes. Acá hay otro, ¿no? De un personaje que, bueno, terminó sus días de manera un poco compleja, pero también hace alusión a lo mismo, ¿no? El Juan de Berindoaga, ¿no? Y Palomares. Dice, así la creación de esta sociedad científica, conducida por el Richelieu de la América, al tanto que la magnífica obra de la Biblioteca y Museo Nacional y la importante reforma del teatro emprendida y casi ejecutado todo con una inesperada prontitud en medio de la guerra y de la falta de recursos, son señales combinadas y bien expresivas de que las letras van a fijar su domicilio en nuestro territorio y que un genio sublime les ha preparado ya templos y sacerdotes. Claro, hoy sabemos también que en la colonia se permitían ciertas lecturas, no necesariamente era tan, digamos, oscurantista, pero lo cierto es nuevamente que hay un impulso que hoy llamaríamos política cultural sanmartiniana, ¿no? Y hay una cronología muy general que también me parece importante resaltarla para dar un contexto. Nuevamente les mencioné, antes ya, el 28 de agosto de 1821 se crea la biblioteca. El 24 de diciembre de 1821 se da la misión Juan García del Río, que es una misión importante resaltarla porque, si se dan cuenta, todavía no se constituye la República. O sea, la biblioteca era más importante que la constitución del Estado propiamente. No digo que tenga una importancia superior, sino que era tan importante hasta que ésta se pueda establecer propiamente. Y la misión Juan García del Río buscaba, ¿no? San Martín envía esta misión a Europa a tener un reconocimiento de la independencia de España, pero uno de sus encargos, que me parece peculiar, lo vamos a resaltar luego, era conseguir libros para la biblioteca. Bueno, como les mencioné antes también, la biblioteca no abría sus puertas, así que se dan una serie de documentos, ¿no? De reglamentos, un primer reglamento, otro segundo reglamento, hasta que finalmente apertura la biblioteca. Avanzamos, por favor. Y se dan unas disposiciones, creo que eso hay que avanzarlo, porque eso, digamos... A la siguiente, por favor. Lo que me interesaba acá un poco resaltar era que se dan otras acciones, ¿no? Como por ejemplo que las aduanas tengan que entregar libros, que los impresores tengan que entregar libros a la biblioteca, y esos son los gérmenes, se podría decir, de lo que sería actualmente el depósito legal. A veces pensamos el depósito legal como una obligatoriedad, pero, a ver, ¿cómo garantizamos que nuestras publicaciones puedan no solamente llegar a todos, sino que puedan llegar en el tiempo? Y la mejor manera tendría que ser una biblioteca, mejor la Biblioteca Nacional. A veces cuando uno quiere buscar información sobre un tema, es más complejo cuando buscas información sobre regiones, ¿no? Esto siempre lo comento porque me ha pasado y seguramente a quienes buscan información de regiones les ha ocurrido. Probablemente nuestra primera búsqueda tenga que ser a través de catálogos de biblioteca, y seguro la Biblioteca Nacional puede ser uno de ellos. Y encontramos una cantidad, pero cuando vamos a la región donde estamos buscando la información, nos damos la sorpresa que hay muchísima más información y publicaciones que no llegan a la Biblioteca Nacional. Y esto, claro, ¿no? Altera el orden de la información que finalmente vamos a procesar para generar conocimiento. De ahí radica la importancia de la ley de depósito legal, de poder tener un espacio donde sí pueda estar esa información. Y bueno, para eso hay campañas, en fin, que se puedan regularizar en el tiempo, ¿no? Palabras de San Martín en la inauguración de la Biblioteca Nacional. Esto sí me parece importante comentarlo también. La biblioteca es destinada a la ilustración universal, más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Los cuerpos literarios deben fomentar aquella, concurriendo sus individuos a la lectura de los libros, para estimular a lo general del pueblo
a gustar las delicias del estudio. Yo espero que así sucederá y que este establecimiento, fruto de los desvelos del gobierno, será frecuentado por los amantes de las letras de su patria. Y este mensaje, que podría ser un tanto político, pareciera que tuviera mucho sentido en la vida de San Martín, ¿no? Hay muchísimos testimonios hasta el final de sus días que era una persona muy ligada a la lectura. Incluso parece que en Francia terminó viviendo básicamente en una biblioteca, ¿no? Por la cercanía precisamente que tenía. Los escritores lo visitaban y había un diálogo bastante genuino entre ellos, ¿no? No es una lectura, digamos, distante, ¿no? Creo que nos estamos yendo mucho. Bueno, cuando se constituye la biblioteca hay un conjunto de donadores. Se habla de la biblioteca jesuita, ¿no? De algo de 8.000 tomos, la Universidad de San Marcos con 600 volúmenes, José Joaquín Olmedo, Bernardo de Monteagudo, Hipólito Unanue, y el mismo San Martín que dona su biblioteca, que al parecer lo había ya señalado que iba a quedar para constituir una biblioteca en Mendoza. Y en Mendoza sí hay libros con el ex libris de San Martín, que lo vamos a ver luego. Pero el grueso de su biblioteca las manda a traer al Perú y la constituye como tal. Dicho sea de paso, con un premio que recibió en Chile, ¿no? Lo dio el dinero para que se pueda constituir la biblioteca en Santiago. Es curioso, ¿no? San Martín es creador de bibliotecas en diferentes lugares, ¿no? Y esta es, bueno, una portada de un libro que me parece interesante, no sé si luego se comente algo. Esto es la portada del Opus Pulcherrimus Chiromantiae, o Chiromantie, que es el libro de lectura de las manos, que estaba en la biblioteca de San Martín, ¿no? Y del cual ha habido mucha polémica, ¿no? El estudioso Pedro Barcia, argentino, señala que este libro no le pertenecía a San Martín porque no era el tópico, estaba en latín, mientras que otros dicen que no, ahí se puede ver una orientación hasta francmasona de San Martín, ¿no? En fin, es un material bastante peculiar, y acá me llamaba la atención porque tenía una inscripción de Ricardo Palma, ¿no? Que decía cómo lo había conseguido de las manos de un soldado chileno, en fin. Y otra de las razones que decía Barcia para negar la originalidad del poseedor era que no tenía el ex libris sanmartiniano. Sin embargo, Manuel Calderón había dejado un testimonio en 1888, me parece, un artículo señalando que efectivamente el libro lo tenía. En general, hay mucha discusión alrededor de este pequeño ejemplar que finalmente fue recobrado, ¿no? Y llegó a la Biblioteca Nacional. E incluso se ve que hubo mucha inquina, ¿no? Alguien acá abajo puso maliciosamente mentira, ¿no? Porque Palma dice que este libro es de 1499 y alguien abajo puso mentira, es de 1599, ¿no? O sea que no era un incunable. Pero hoy, al día de hoy, sabemos que sí es un incunable publicado en 1599 en Venecia, ¿no? Esto es como una peculiaridad. Al día de hoy nos sirve nuevamente muchísimo para poder identificar los ejemplares y no solamente observar la parte, digamos, más superficial en el sentido de la encuadernación o incluso la parte más, digamos, más interna con el contenido, qué mensaje, de qué habla el autor, sino también con estos aspectos materiales, ¿no? Este es un sello que va en una de las hojas, este es un sello de fuego, que dicho sea de paso, los mexicanos consideran que es el aporte de México a la cultura del libro, ¿no? Utilizar este tipo de sellos de fuego. Y bueno, ya vemos que para el mismo periodo acá en el Perú también se utilizaba, ¿no? En diferentes órdenes. Otro tipo de ex libris podría ser este, ¿no? Una anotación manuscrita que diga la biblioteca. Estos detalles, que parecieran menores, como un comentario, a nosotros como gestión del patrimonio nos ha permitido, por ejemplo, hacer reclamos internacionales de libros para la lucha contra el tráfico ilícito de patrimonio, ¿no? Por procesos que han durado muchos años y se han podido recuperar libros que han estado en subastas en otra parte del mundo a partir de detalles como estos. Ahí es donde les mencionaba esta doble función que tiene este tipo de trabajo. Por un lado, bueno, poner en valor y hablar sobre todas estas cosas de investigación, pero a la vez en lo práctico nos resulta en cosas tan puntuales como la lucha contra el tráfico ilícito. Y bueno, y acá hay un ex libris ya, digamos, impreso, que está en un álbum de etiquetas que le he mencionado, pero que bueno, digamos,
Todavía no hay seguridad si estuvo alguna vez en un libro o no, o simplemente es parte de un álbum que alguien recolectó, ¿no? Bueno, San Martín, vamos a ir un poco a los libros de San Martín, que dicho sea de paso, esta semana se ha estado exponiendo en la Gran Biblioteca Pública de Lima. Hay actualmente una exposición de los libros sanmartinianos, de los primeros que llegaron a la Biblioteca Nacional, y que dicho sea de paso, muchos de ellos se perdieron, fueron saqueados, quemados, en fin, y han sido recuperados en las devoluciones que Chile hizo en el año 2017 y en el 2017. Bueno, y una cosa muy rápida, ¿no? Solamente para ver acá los diferentes tipos de ex libris que tiene San Martín. No vamos a adentrarnos, solamente esta parte sí, ya un poco para ir no cansándolos, mostrarle básicamente imágenes. Creo que ya hablé bastante, ahora es un poco de mostrar las imágenes de cuáles son los ex libris, ¿no? Estos son los primeros ex libris que debieron haber estado en los inicios de la biblioteca. Y acá es peculiar, quería plantear esto porque nos dice mucho, ¿no? Nos dice qué cosas leía San Martín, ¿no? Se habla mucho del pensamiento ilustrado de San Martín, efectivamente, hoy lo podemos notar, de la variedad de temas, ¿no? Como literatura, teatro, historia, en fin. Acá tenemos los sellos de la BNP y también está el sello de Santiago de Chile, ¿no? Esto es la Biblioteca Nacional en Santiago, porque esto fue uno de los libros que llegó a Chile y bueno, luego se recuperaron. Incluso acá permanece, ¿no? La etiqueta topográfica de en qué lugar se encontraba en Santiago, ¿no? Afortunadamente esto ha sido devuelto y bueno, lo tenemos hoy en día. Todo este material, dicho sea de paso, ya está digitalizado y se puede consultar a través de la biblioteca digital de nuestra institución, ¿no? Otro libro que tiene una peculiaridad, ¿no? Lleva acá la firma de San Martín. Cuando uno ve algunos documentos de San Martín encuentras efectivamente el mismo tipo, ¿no? Nuevamente, acá vamos a ir pasando un poco para ganar el tiempo y darle el pase a Jorge Guamán luego. Acá vemos cómo, no sé si se trató de ocultar el ex libris o tal vez por desconocimiento, ignorancia, se tapó, ¿no? Lo cierto es que hay algunos ejemplares que cuando llevan el logo de la BNP también han sido cortados. Y lo cierto también es que han habido muchos libros importantes con ex libris en los cuales se les ha puesto cualquier etiqueta encima, netamente pues por ignorancia, o sea, al momento de reencuadernarlos, los han cortado y los han botado, ¿no? Hay de todo, ¿no? A ver si me ayudan. Bueno, Unanue también es un personaje importante, obviamente. Acá solamente voy a presentar algunos nombres de algunas personas que estuvieron alrededor de San Martín. No todos, como se mencionaron al inicio, de ellos tenemos sus libros, solo de algunos. Y de Unanue no teníamos ningún ex libris, teníamos solamente una etiqueta en el álbum de recortes, pero no teníamos los ex libris. Con las devoluciones que hizo Chile es que podemos conocer mejor los diferentes ex libris que tenía Unanue, ¿no? Y bueno, y también su anotación. Pero no es algo que digamos podríamos tener muchos ejemplares de Unanue acá, ¿no? Tenemos sus obras, pero no tenemos necesariamente los libros que le perteneció y que él donó para constituir la biblioteca, ¿no? Otro personaje, ya acá solamente voy a hacer un recorrido rápido, es José María Galindo, vinculado a Unanue, y que también hemos podido ubicar el ex libris en el álbum de etiquetas. No tenemos un libro que tenga este ex libris, ¿no? Y si se dan cuenta, estos ex libris, como el de Unanue, como el de San Martín, guardan cierta relación, ¿no? ¿no? Guardan cierta relación en el diseño, ¿no? Y esto es un poco la moda. Si bien el primero que vimos, de Pardo de Figueroa, era básicamente una, ¿cómo se dice? Algo nobiliario, ¿no? Era también la moda del siglo XVIII hacer de ese tipo. Y con el XIX, con esta discusión sobre lo racional por encima de lo barroco, es que los ex libris en todos lados básicamente tienen esta misma figura, ¿no? Esta misma imagen, ¿no? Que es solamente el nombre
¿no? Por lo general lleva un título que también va dando una orientación en el siglo XIX sobre los oficios, ¿no? Médicos, doctores, qué sé yo, ¿no? Algunos colocaban ya algunas imágenes de libros, de gavetas, ¿no? Pero siempre sucinto, ¿no? Bastante restringido, ya no con tantos arreglos. Igual vamos a tenerlo acá también en Juan Antonio Montenegro Ubaldi, ¿no? Que es considerado el primer historiador de Moquegua, y de esto tengo que agradecer a Gustavo Valcárcel, quien me brindó mucha información al respecto, ¿no? Y que el cura Montenegro, como lo conocen, también estuvo en Lima, ¿no? Es lo que nos comentaba Gustavo, ¿no? En sus estudios. Su biblioteca fue vendida más o menos en 1850, fue rematada, pero no tenemos igual libros de lo que tenemos es el Ex Libris dentro de este álbum de recortes que en algún momento alguien lo diseñó, ¿no? Bueno, solo para ir cerrando los nombres, José Pesetti Monel, ¿no? Que tal vez para familiarizarnos rápidamente con él podamos decir que fue el padre del presidente Peset. Así que eso es, digamos, lo que más rápido nos puede venir a la cabeza, ¿no? Pero fue un personaje, todos eran personajes que estaban vinculados a la independencia, ¿no? Eso está claro. Eran personajes que estaban en las actas de la jura, estuvieron en los congresos constituyentes, estuvieron vinculados necesariamente en la toma de decisiones de todo el proceso de la independencia. No eran personajes distantes. De ahí la razón por la cual eran letrados, por la cual tenían sus bibliotecas, sus ex libris, y bueno, y finalmente muchos dejaron a la biblioteca y otros de alguna manera llegaron a través de este álbum de etiquetas a la posteridad, ¿no? Acá hay un error, es 1836, ¿ya? Y acá es lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Si leemos en lo primero dice, ¿no? En algunos casos se trató de esfuerzos desde el gobierno. ¿Por qué? Porque para 1830 la biblioteca necesitaba crecer y se dieron ciertas normas para que se obligue a los impresores a entregar ejemplares a la biblioteca o también a los importadores de libros, y a la vez también porque habían pérdidas de libros. Y esto generó que el presidente Orbegoso dé una norma en la cual establecía que la biblioteca debía tener un sello, 2 sellos en realidad, que son estos de acá. Bueno, acá estamos viendo el sello que debía ir en los libros, ¿no? Se coloca todos los libros en 1836. Como les mencionaba, hemos visto algunos libros que ya han retornado de Chile, no he puesto la imagen acá, pero que están recortados, ¿no? Se colocaban por lo general en la página 40, en la página 80, y bueno, tenía el escudo peruano. Y a la vez, también se colocaba, vamos a retroceder, bueno, este es marcamo, ¿no? Este sello de fuego que se coloca, y también hemos visto ejemplares que han sido lijados, ¿no? Se ha tratado obviamente de borrar la procedencia. Es complejo, ¿no? Nuevamente esto a nosotros nos permite muchas actividades. En México hay un catálogo colectivo de marcas de fuego, dicho sea de paso, que lo hace la Biblioteca La Fragua. Claro, ellos han podido identificar las diferentes marcas de fuego de las órdenes religiosas, y todo eso lo han sistematizado, y hoy en día uno puede encontrar esta información de manera muy útil. Acá, digamos que estamos todavía iniciando este tipo de trabajos en historia material del libro, ¿no? No digo que seamos los primeros en hacer esto se ha hecho hace muchos años, pero digamos sistematizar la información, ¿no? Y algo que me importaba resaltar acá de estos marcamos es lo que Elvia Carreño, la estudiosa mexicana, señala, ¿no? Y establece 4 aspectos a considerar, ¿no? Ser un distintivo inmediato de identificación, ser un elemento propagandístico, encerrar en una pequeña superficie o excepción al carisma, la doctrina y los principios del poseedor, ser la única marca de propiedad que tendrá el libro de por vida. Y ahí está. Quiero ver la marca de fuego. La imagen siguiente, por favor. Esa de ahí. Ahí está, los 4 componentes que señala Elvia Carreño. Claro, hoy en día seguramente hacer un marcamo debe ser mucho más difícil, ¿no? Hay que avanzar, por favor. Siguiente. Ya. Y bueno, ya para ir cerrando, quería un poco
preparar el camino en todo caso para la exposición de Jorge sobre cómo va incrementando las colecciones, ¿no? Hay algunos datos que nos señalan, algunos ejemplares que se donan a la biblioteca, grandes colecciones, ¿no? Donar 7.700, bueno, a ver, muchas veces estas personas fallecían y en el testamento se dejaba que iban a ir a la biblioteca, o en otros casos era la compra, ¿no? En todos los casos eran incrementos a las colecciones que fueron llegando hasta alrededor de 50.000, 60.000, ¿no? Que es con lo que, bueno, ocurre finalmente la guerra, ¿no? Y un testimonio de Ricardo Palma que me parece clave para ver qué tenía la biblioteca es esto, ¿no? En su memoria de 1884 dice, bueno, entre una descripción mucho más amplia, yo señalaba acá un extracto, ¿no? Que dice, en ediciones plantinas, elsevirianas y aún de las llamadas Ad Usum Delphini, las Ad Usum Delphini hace alusión a los usos que tenían los delfines. Recordemos que en Francia los reyes llamaban delfín o delfán a sus descendientes, ¿no? Al que iba a heredar el trono. Entonces, muchos de estos libros que iban específicamente para la educación de estos herederos se llenaban de ciertas características, ¿no? Una encuadernación especial y ponían el nombre del delfín o la delfina, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Obras de la filosofía de Platón, Aristóteles, Bacon, Descartes, Leibniz, Newton, Kant. De la historia, Flavio Josefo, claro está, Herodoto, Tucídides, Plutarco, Genofonte, Tácito, Suetonio y Salustio. Una gran colección de crónicas de Indias, Herrera, Bernal Díaz, Isa de León, el Padre Acosta, López de Gómara, Garcilaso, el Palentino, la crónica agustina de Fray Teodoro de Vázquez y la historia de Chile de Pedro de Figueroa y Córdoba, así como la de Basilio de Rojas. También se contaban con obras de Rivero, Tschudi, Squire, Viracocha, Barden, Brunsen, en fin, entre otras. Y que claro, lo que señala Palma es que todo esto se pierde, ¿no? Esa es la importancia, lo que quería en todo caso señalar con esta cita, ¿no? Que termina de esta manera, ¿no? Con una biblioteca que fue ocupada, saqueada, y que todo ese patrimonio fue llevado a Chile. Muchas veces se dice, claro, si no se hubiese llevado a Chile, en el incendio se hubiese perdido. Ese es un debate, ¿no? Muchos libros que se quemaron actualmente han sido recuperados, no, obviamente es una cantidad menor, pero dentro de ese conjunto de material que se quedó, que se quemó y que ha sido recuperado, entre ellos, por ejemplo, tenemos manuscritos de Ricardo Palma, que hoy en día han sido considerados Patrimonio Cultural de la Nación e incluso Memoria del Mundo, y que son prácticamente los únicos manuscritos de Ricardo Palma. Y hay muchas historias por cada uno de estos ejemplares que podríamos señalar, ¿no? Solo dejar último las referencias para que esto, bueno, quede claro que es parte de una investigación. Y invitarlos, bueno, a que consulten el libro Ex Libris que ha sacado la biblioteca este año, que va a ser bastante grato, ¿no? Eso es, muchas gracias. Damos las gracias a Gerardo y pasamos a la segunda conferencia. La ponencia abordará el tema de la reconstrucción de los fondos bibliográficos de la Biblioteca Nacional entre noviembre de 1883 y julio de 1884, a consecuencia del expolio patrimonial sufrido durante la guerra con Chile, explorando los acontecimientos y circunstancias que fomentaron su reconstrucción, y analizaremos la labor de Ricardo Palma y se expondrán los últimos hallazgos documentales sobre el tema. En esta ocasión nos acompañará Jorge Guamán Machaca. Él es historiador de la Universidad San Marcos, ha publicado en la Revista Histórica de la Academia Nacional de la Historia y otras revistas especializadas del medio. Es coautor en el Diccionario Biográfico del Perú Contemporáneo, editado por Mila Batres, y en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia de España entre el 2013 y el 2016. Fue responsable de la nueva edición anotada de las obras completas del Inca Garcilaso de la Vega por la universidad del mismo nombre. Desde el año 2015 labora en la BNP, donde ha sido coordinador en los proyectos de valorización del libro antiguo y el de recuperación de los libros quemados del incendio de 1943. Desde el año 2020 se desempeña como jefe del equipo de custodia del material bibliográfico documental de la institución. Bien, le damos la bienvenida a Jorge Guamán. Bien, buenas noches a todos. Disculpen que no me siente ahí, es por una cuestión de comodidad. Bueno, agradeciendo la atención de los que han venido, quisiera contarles brevemente un tema que es recurrente a la historia institucional y es lo referido a la reconstrucción de la Biblioteca Nacional del Perú. No sé si
Bueno, vamos a hablar específicamente de la labor reconstructiva realizada por Ricardo Palma luego de la Guerra del Pacífico, centrándonos específicamente en 8 meses de intensa actividad que va a desplegar este ilustre tradicionista por sacar adelante esta institución cultural. Dicho sea de paso, la primera institución cultural establecida en el Perú independiente. Para poder entrar al tema, vamos a ver algunos antecedentes. Por ejemplo, saber que el fondo inicial con el cual surge nuestra institución, ya nos ha contado un poco allí adelantando Gerardo Trillo, ¿no? Creada en 1821, el 28 de agosto, nuestra institución no va a entrar en funcionamiento sino hasta el año siguiente. Va a ser inaugurada el 17 de septiembre de 1822. Esto, por cierto, me sirve para poder recordar que si bien la institución ya tiene 201 años de creada, en funcionamiento, recién este 17 de septiembre va a cumplir, ¿no?, 200 años al servicio del público, en estricto, ¿no? Ahora, va a entrar en funcionamiento con 11.256 volúmenes, de los cuales la gran mayoría provenían de los fondos que habían quedado de la librería del Colegio Mayor de San Pablo, ¿no?, Colegio Jesuita. Sin embargo, no van a ser los únicos fondos que van a nutrir a la institución originalmente. Recordemos que la Biblioteca Nacional del Perú forma parte del plan político que va a desarrollar San Martín. Y esto dentro de su vertiente cultural. Bueno, San Martín consideraba que las bibliotecas podrían prestar un servicio igual o mayor que los ejércitos en defensa de la independencia, ¿no? Y en ese sentido él, para poder dar el ejemplo, va a poner a disposición de nuestra institución cerca de 600 o 700 libros que constituían, ¿no?, su propia colección personal. Este accionar va a ser seguido por otros preclaros hombres de aquel contexto independentista y pronto se van a sumar también donativos de Hipólito Unanue, José Joaquín de Olmedo, Manuel Pérez de Tudela y algunos otros que lo siguieron en este contexto independentista. Algunos hitos que habría que reconocer en esta primera etapa institucional, que es la que va a culminar con los acontecimientos de la guerra, van a ser los siguientes. Bueno, antes que nada tendríamos que decir que esta primera etapa institucional va a durar un promedio de 60 años, ¿no? Como les dije, ¿no?, se va a iniciar con la apertura del local al público en septiembre de 1822 y va a concluir justamente con la entrada de algunos batallones chilenos, ¿no?, al local. Esto ocurriría en febrero o marzo de 1881. Estos datos simplemente son datos, ¿no? Tenemos ahí la relación de los encargados de la biblioteca, por lo menos los más conocidos. Hay algunos que se encargaron interinamente de la biblioteca por unos cuantos meses, estos no han sido consignados, pero sí valdría reconocer que originalmente los encargados de la institución lo van a hacer bajo el nombre específico de bibliotecarios, ¿no? Entonces, la figura del director recién va a surgir a partir de la presencia de Francisco de Paula González Vigil. Algunos datos, en todo caso, adicionales a este primer listado es, por ejemplo, tener en cuenta que la biblioteca va a ser dirigida por aquellos que en parte habían apoyado el proyecto independentista. Si ustedes comienzan a ver los nombres, Mariano José de Arce, Joaquín Paredes, Francisco de Paula González Vigil y Juan Coelho, todos ellos son hombres que van a apostar por el proyecto independentista y como reconocimiento a su esfuerzo intelectual, pero también en premio, ¿no?, a la labor desarrollada en pro de la independencia, es que van a acceder a este cargo, ¿no?, honorífico, el de ser primer bibliotecario o director de la Biblioteca Nacional del Perú. Algunos detalles, por ejemplo, aquí también que notar son que, por ejemplo, ¿no?, en el caso del segundo bibliotecario, Joaquín Paredes, y en el caso de Juan Coelho, quinto bibliotecario que tuvimos en la institución, ambos son de procedencia actualmente ecuatoriana, ¿no? Son personas que van a tener una intensa actividad aquí, propatriota, y en mérito a sus servicios, en algún momento van a entrar a servir a esta institución. Sí, en todo caso, detalles de mayor interés son detalles como que, por ejemplo, la historia de la Biblioteca Nacional misma se asemeja mucho al desarrollo inicial de la República Peruana. Los desórdenes iniciales de nuestro país
también se van a ver reflejados en la conducción de la institución, en el sentido de que en este contexto de independencia, donde hay mucho desorden político y el desorden inicial mismo de nuestros primeros caudillos al frente del país, van a propiciar que también la institución no reciba la atención que debiera. Entonces, nuestra institución en su primera etapa va a funcionar más en mérito o en atención al esfuerzo de los propios bibliotecarios y de las élites ilustradas que la van a ir nutriendo, que por el accionar mismo del Estado, que estaba más interesado en tratar de enrumbar, pues, justamente, ¿no?, hacia el progreso. En todo caso, dentro de esos esfuerzos por hacer de la institución, ¿no?, un lugar que pudiera verdaderamente servir a la ciudadanía, va a ser el de establecer, por ejemplo, ¿no?, una comunión de 3 instituciones en un mismo espacio. Esto es, ¿no?, el hecho de que pudiera, por ejemplo, estar la Biblioteca Nacional del Perú, el Museo Nacional y la Escuela de Pintura y Dibujo, 3 instituciones que convivían en un mismo espacio, pero ahora bajo una administración especial que tomó el nombre de Instituto Nacional. Quizás fue una medida que fue considerada muy acertada para su momento, pero que no tuvo gran acogida, ¿no? De nombre solamente llegó a existir, pues, un promedio de unos 15 años y luego este Instituto Nacional simplemente desaparecería. La Biblioteca Nacional del Perú seguiría existiendo y las otras 2 instituciones, por falta de presupuesto estatal, terminarían siendo asimiladas por la Biblioteca Nacional, ¿no?, a través de sus colecciones. Otro detalle a notar es que, por ejemplo, en la década de 1840 va a llegar a la institución quizás el trabajador que más tiempo estuvo al servicio de la Biblioteca Nacional en esta primera etapa institucional. Es el caso de Manuel Calderón, ¿no?, que, bueno, él fue testigo no solamente de los orígenes de la Biblioteca Nacional, sino que también va a ser testigo del final de esta primera etapa y de la reconstrucción de nuestra institución. Sí, en todo caso, habría que tener algunos detalles más, ¿no? El hecho de que, como les dije, ¿no?, la institución va a crecer más por la atención de la élite ilustrada y de sus directores, y en este caso habría que destacar que entre 1822 y 1881 nuestra biblioteca va a crecer gracias a la llegada de donativos de algunos hombres que estuvieron ligados a la historia misma de la institución. Por ejemplo, en 1859 llega por donación testamentaria, ¿no?, la biblioteca de Joaquín Paredes, quien había sido nuestro segundo bibliotecario. Claro, algunos dirán, bueno, son colecciones muy pequeñas de repente para nuestra mirada actual, pero en realidad hablar de bibliotecas de 1000, 2000, 3000 volúmenes para el siglo XIX era hablar de colecciones realmente, pues, meritorias, ¿no? Destaca también la llegada de la biblioteca de Miguel Fuentes Pacheco, quien en algún momento en la década de 1830 llega a ser nombrado supervisor, ¿no?, de actividades en la Biblioteca Nacional. Y él, dentro de esa actividad, llega a coger tanta estima a la institución que termina dejando también por disposición testamentaria que sus cerca de 8000 volúmenes pasen a la institución, y esto se produjo, pues, en el año 1840 a su muerte. Igual, la biblioteca de quien fuera el redactor del Acta de nuestra Independencia, Manuel Pérez de Tudela, también por disposición testamentaria, va a ordenar que su colección personal pueda pasar a nuestra institución. Lamentablemente, muchas de estas colecciones, que son las que estuvieron en nuestra primera etapa y que probablemente salieron dentro de los libros que fueron al vecino país del sur, puede que hayan regresado dentro de los 2 lotes de libros devueltos por Chile, pero por un tema de que no necesariamente sus libros tenían marcas de propiedad que evidenciaran su pertenencia, la pertenencia de ellos, es que no podemos identificarlos en la mayoría de casos. Y así como están estos primeros donativos, sí, por ejemplo, también va a llegar la biblioteca de Juan Coelho, ¿no?, matemático y también bibliotecario, y la de José Torillo Polo, entre otras. En realidad, esto me sirve para indicar que a lo largo de 59 años de historia, nuestra institución, para cuando llega el contexto de guerra y específicamente la campaña de Lima, se sabía que tenía un total de 56.127 volúmenes. Es lo que se sabe que tenía nuestra institución al momento de la guerra. Dicho esto, entremos entonces ahora sí en el tema que, del cual he venido a hablarles. Se nos ha hablado mucho, cuando se habla de la Biblioteca Nacional, de una palabra que es muy recurrente. Se nos dice, ¿no?,
Y llegó la guerra del Pacífico o la guerra con Chile y la Biblioteca Nacional del Perú se vio afectada por esta. Y cuando hablamos entonces de los acontecimientos de 1881 y decimos Biblioteca Nacional del Perú, ¿cuál es la palabra que nos viene a la mente? Inmediatamente se nos viene la palabra saqueo. ¿La han escuchado o no? Efectivamente, es una palabra que siempre hemos acostumbrado, ¿no?, a oírla, a leerla en los textos de difusión, pero hay que comenzar a definir bien lo que nosotros debemos entender por un saqueo. Un saqueo efectivamente es parte común de las guerras. En contextos de conflicto bélico suele haber el acto de rapiña, el acto de desorden, el acto netamente de saqueo, ¿no? Pero lo que ocurrió en la Biblioteca Nacional en aquel contexto no fue algo que se pueda asemejar a un estrictamente denominado saqueo. Lo que nosotros vemos aquí, más bien en el contexto de la guerra, ¿no?, en el momento mismo en que las tropas chilenas comienzan a sacar el material de nuestra institución, es algo que se asemeja más a este otro concepto, y es el que tenemos que obviamente comenzar a manejar, el concepto de expolio. El expolio más bien es el acto, ¿no?, de sacar materiales de una manera ordenada, sistematizada, por orden, ¿no?, de un gobierno. Y esto es lo que ocurrió. Cuando los materiales de nuestra institución comienzan a salir, no salen en acto de desorden, salen hasta cierto punto correctamente inventariados, con listados, correctamente embalados en cajas, que comienzan a ser trasladados con orden hacia los buques que estaban, ¿no?, a la orden del gobierno, del ejército chileno, y son trasladados hacia el sur. Entonces, es quizás, ¿no?, detalle, ¿no?, de que tenemos ahora sí, de una manera más sosegada, seguramente en el contexto, para darle obviamente más realce al reclamo que era justo, se habían llevado nuestros materiales, se utilizó obviamente la palabra saqueo, pero el término que más se asemeja a lo que ocurrió aquí en la institución es el término de expolio. Hecha esta aclaración o esta precisión, veamos algunos detalles. ¿Cómo comienza el saqueo de la institución? Comienza en enero de 1881. Recuerden ustedes algo, la campaña de Lima culmina con la batalla de San Juan y la batalla de Miraflores, 13 y 15 de enero de 1881. 2 días después, el 17 de enero, se produce el ingreso de las tropas vencedoras, invasoras, por las principales calles del centro de Lima. Y lo que pasó es que inmediatamente comenzaron a tomar lugares para que ocuparan sus batallones. Yo me he preguntado siempre por qué si en aquel entonces Lima todavía era una ciudad campestre, con muchas casas haciendas, con mucho espacio libre, donde pudieran haberse albergado estas decenas de miles de soldados chilenos, ¿por qué escogieron para poder tener sede de estos batallones más bien a nuestros principales edificios de instituciones públicas? ¿Por qué? Porque ya había una orden previa, la de ocupar nuestros principales edificios públicos y despojar, ¿no?, justamente, ¿no?, de la documentación, libros y materiales que pudieran ser útiles seguramente, pues, ¿no?, en el país de origen. Entonces, eso explica por qué los batallones chilenos se van a establecer en instituciones como, por ejemplo, la Biblioteca Nacional del Perú, San Marcos, o lo que actualmente es la sede del Museo del Mali, ¿no?, y algunas otras instituciones. Lo dice claramente aquí, por ejemplo, en esta carta de reclamo que escribe el director de la Biblioteca Nacional del Perú, Manuel de Odriozola, ¿no?, al ministro plenipotenciario de los Estados Unidos de aquel entonces en el Perú. Lo dice, ¿no? El 26 de febrero se me exigió la entrega de las llaves de la biblioteca, dándose principio al más escandaloso y arbitrario despojo. Los libros son llevados en carretas y entiendo que se les embarca con destino a Santiago. La biblioteca, para decirlo todo, ha sido entrada a saco como si los libros representaran material de guerra. Evidentemente aquí se nota la molestia, ¿no? Claro, firma la carta Manuel de Odriozola, pero nosotros sabemos que esta carta en sí fue redactada y fue impulsada por el propio Ricardo Palma, que para aquel entonces ya era subdirector de la Biblioteca Nacional del Perú. Evidentemente, claro, el viejo coronel Odriozola la firma y por este reclamo inmediatamente fue perseguido. Ricardo Palma también, porque las autoridades chilenas tomaron conocimiento que había sido don Ricardo el autor de esta carta, lo capturaron y su lugar de prisión fue la propia Biblioteca Nacional. Eso es uno de los aspectos poco conocidos, que nuestra institución terminó sirviendo también de prisión de quien sería, bueno, prisión por suerte temporal, de quien sería su reconstructor tiempo después.
Y para poder ver, obviamente, o reafirmar la idea de que lo que ocurrió aquí en nuestra institución fue un expolio y no tanto un saqueo, vamos a recurrir a algunos, ¿no?, testimonios. Por ejemplo, el testimonio de Ernst Middendorf, ¿no?, un viajero alemán que en aquel contexto está residiendo en Lima y que él, siendo habitual lector en la Biblioteca Nacional, en el contexto de guerra, él pues ve interrumpida esta actividad de lectura y se va a enterar de lo que está pasando. Entonces leamos un poco lo que dice, ¿no? Él comentaría cómo este acto condenable, cito, se realizó por mandato superior y realmente con el orden y meticulosidad propios de la administración chilena. Entonces, en este testimonio de alguien que estuvo allí y vio, ¿vemos la descripción de lo que sería un saqueo? No. Lo que estamos viendo es un expolio. Para luego acotar cómo, vuelvo a citar, aunque los chilenos por regla general carecían de escrúpulos en sus saqueos, él reconoce que sí lo sabía, seguramente en otros lugares, el despojo de la biblioteca se efectuó secretamente. Entonces, por aquí vamos viendo este testimonio. Y este testimonio se complementa con otro intelectual, en este caso peruano. Mariano Felipe Pasoldán nos dice, cito, no pasaron 3 días de la ocupación y ya se veían en las puertas de los nuevos cuarteles carretas cargadas de lujosos muebles, libros, instrumentos y otros artículos de gran valor, acomodados en cajones formados con tablas de los estantes destrozados con este objeto. Lo que se consideró de menor valor o estimación se vendió por mercaderes ambulantes a vil precio. Los sobrantes se remitieron al gobierno de Chile. Esto es muy importante para decir lo que viene a continuación. Otro tópico común dentro de la historiografía ligada a nuestra institución es aquel que dice que los chilenos se llevaron todos nuestros libros. Y hay que decirlo que no es tan así. Es más, todo lo que llegó a Chile, cuando menos, se tiene identificado una gran sección y esto fue dicho, escrito por quien en su momento era director de la Biblioteca Nacional de Chile, el polaco Ignacio Domeyko, intelectual que obviamente por cuestiones políticas termina en Chile, ¿no? Había salido de su país, pues él gana prestigio, se hace director de la Biblioteca Nacional y él, siendo un intelectual, conociendo el valor de los libros, se ve en la penosa labor de tener que enlistar los materiales que habían llegado encajonados desde nuestra Biblioteca Nacional hacia su lugar de trabajo. Y él quizás, quién sabe si para descargar su conciencia, va a hacer un listado de todo lo que se había ido trayendo y él nos habla de un listado, lo dice ahí arriba, se encontraron más de 10.000 volúmenes entre obras de diversos tamaños y folletos en cajones que han llegado de Lima, Perú. Entonces, aquí no vemos que estén llegando los 56.000 materiales que salen de nuestra institución. Cuando menos sí tenemos la certeza de que 10.000 correctamente identificados o medianamente identificados llegan. Seguramente alguna cantidad más sin identificar, pero hay que tomar en consideración que no solo va hacia Chile todo lo que había en nuestra institución. Hay cosas que se van a quedar aquí en el Perú y vamos a ver de qué manera. Este listado, por cierto, va a ser publicado en el Diario Oficial de la República de Chile, ¿no? El equivalente a nuestro Diario Oficial el peruano en aquel entonces. Bueno, ahí está el detalle, ¿no? Se encontraron más de 10.000 volúmenes entre obras de diversos tamaños y folletos en los cajones remitidos por la Intendencia General del Ejército. Un detalle curioso a tener en cuenta es que aún todavía dentro de nuestros materiales sobrevivientes hoy en día pueden encontrarse huellas de aquel acontecimiento nefasto como fue la presencia de un ejército invasor sobre este templo de cultura, ¿no? Hay que recordar algo. El batallón que fue destinado para habitar la Biblioteca Nacional, la sede histórica que hoy ocupa la Gran Biblioteca Pública de Lima, fue el denominado Batallón Curicó, del cual probablemente aquí en el Perú no conocemos mucho. Seguramente dentro de la historiografía chilena y la documentación chilena hay mayor información de en qué batallas participaron, cuál fue su nivel de participación en la guerra en general. Pero ese Batallón Curicó ha quedado ligado a nuestra Biblioteca Nacional. Es el que ocupó la institución, el edificio de la institución, es probablemente aquel que llevó adelante el acto de despojo de nuestros materiales y miren lo que ha ocurrido. En un manuscrito que seguramente fue recuperado luego por Ricardo Palma, que estuvo en el contexto del incendio de 1943 y que a pesar de presentar los bordes quemados, nos presenta una anotación reveladora que nos recuerda este acontecimiento trágico. Algún soldado chileno en su rato de ocio debió haber tenido en sus manos este documento y escribió con una ortografía no tan lograda, ¿no? Una anotación que dice Honorable Batallón Curicó.
convirtiéndose este documento sin querer queriendo en testigo de esta atrocidad cometida en ese contexto de guerra, pero a la vez también en testigo de otro acontecimiento trágico de nuestra institución, como fue el incendio de 1943. Este documento hoy en día se preserva en la bóveda de la institución. Ahí está el detalle, ¿no? Anotación que seguramente fue anotada en un rato de ocio para nosotros, de repente representa todo lo negativo que fue la guerra para nosotros, pero bueno, queda como testimonio de estos acontecimientos que esperemos no se vuelvan a repetir. Y llegamos finalmente a la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, que tiene que ver con la figura del tradicionista Ricardo Palma. Miren, la Biblioteca Nacional del Perú fue usada como símbolo del inicio de algo en dos oportunidades. Cuando San Martín llega y proclama la independencia del Perú, exactamente 30 días después, crea la Biblioteca Nacional. Fue su primer acto cultural de gobierno. Y por cierto, la inauguración de la biblioteca el 17 de septiembre probablemente fue su último acto público de gobierno. Y cuando se produce la guerra, recuerden que el Tratado de Ancón se firma a fines de octubre de 1883 y los soldados comienzan a retirarse inmediatamente hacia Chorrillos y luego hacia sus barcos. Y el 2 de noviembre ya el gobierno regenerador de Miguel Iglesias entra a la capital y tiene que inmediatamente reinstalar todo, absolutamente todo. Y necesitaban, obviamente, ¿no?, algo simbólico que nos hiciera ver que todo estaba renaciendo y todo iba para bien. No sé si lo hizo pensando en San Martín y su primera obra cultural, pero inmediatamente Miguel Iglesias contacta con Ricardo Palma y le propone la idea de reconstruir la institución. Es ahí donde se da la famosa escena, ¿no?, de don Ricardo Palma diciéndole: usted me hace dueño de una biblioteca sin libros, ¿cómo se entiende ello? Bueno, la tradición dice que Miguel Iglesias le dijo: efectivamente, porque no hay libros y porque no hay dinero, yo quiero que usted, aprovechando su prestigio, pida libros para la Biblioteca Nacional, y es allí donde surge la tradición del bibliotecario mendigo. Ricardo Palma asume ese peso, ¿no?, esa labor, e inmediatamente pues se pone a hacer las cosas. Lo que vemos aquí, a falta de un periódico oficial que todavía no circulaba después de la guerra, son los primeros las primeras directivas de gobierno publicadas desde el diario El Comercio, donde se ve la recomposición de la Biblioteca y Archivo Nacional, pero fusionadas en una sola institución, y bajo obviamente la dirección, ¿no?, de la Biblioteca Nacional. La designación de don Ricardo Palma como nuevo director de la Biblioteca y Archivo Nacional, y algo mucho más importante, ¿no?, algo mucho más importante. El compromiso con la prefectura de Lima, que era la que se encargaba de mover a la policía, la intendencia de aquel entonces, para poder recuperar. La pregunta es: ¿recuperar qué? Aquello que todo el mundo sabía, que no todos los libros habían partido al vecino país del sur, que mucho material bibliográfico y documentos, no solo de la biblioteca, sino del Estado peruano, habían quedado en manos de libreros y de comerciantes de aquel entonces. Y todo el mundo lo sabía, que específicamente estaban en el centro comercial más importante de la Lima de aquel entonces, que era ¿cuál? El Mercado Central. El Mercado Central, el que todavía está en su lugar, a 2 cuadras de la institución. Es decir, Ricardo Palma recibe una institución sin libros, porque muchos de ellos estaban a 2 cuadras en esos centros de expendio. Y es así como, de la acción coordinada entre Ricardo Palma, la prefectura y todo bajo el aval del gobierno, inmediatamente se da esta orden, ¿no? Miren lo que dice aquí, lo que está señalando. Tiene conocimiento esta subprefectura que algunas personas guiadas de buena intención han comprado y recogido útiles y documentos del Estado. Tan laudable acción tiene campo en el día para presentar en este despacho esas especies, las que serán recompensadas debidamente a medida de su importancia. Concedes el término de 15 días para este propósito. Aunque habla aquí de labor patriótica, de aquellos que han comprado, no, lo que aquí te está diciendo indirectamente es: sabemos que han comprado libros que le pertenecen al Estado y que no son suyos y que tienen que devolverlos y tienen 15 días para hacerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la labor de Ricardo Palma no solamente se va a centrar en lo que más ha destacado la historiografía, no solamente es la idea del bibliotecario mendigo pidiendo libros, hay que rescatar también aquella otra función, la del bibliotecario que está intentando recuperar los fondos originales de la institución, de esos centros de expendio y, ¿por qué no?, también del gobierno chileno.
porque el primero que inicia las labores para tratar de restituir materiales desde Chile al Perú es también Ricardo Palma. Y algunas recuperaciones, bueno, comienzan a darse. Datos, cifras te las voy a dar después, pero por ejemplo, uno de los ejemplares símbolo de esta labor de recuperación va a ser justamente este pequeño tratado de quiromancia, ¿no? Que es el que, se sabe, vino dentro de la colección San Martín. El Opus Pulcherrimus Chiromantiae, ¿no? Impreso veneciano del año 1499. Este impreso no solamente es relevante porque es un incunable, es una joya bibliográfica, en cualquier lugar del mundo lo sería, sino porque además era parte de la colección del Libertador San Martín, con los cuales surge la Biblioteca Nacional, porque obviamente formó parte del material que salió de la institución en el contexto de guerra, pero además porque luego fue recuperado, ni bien acaba la guerra, y porque don Ricardo Palma va a testimoniar algo que justamente ya lo ha mostrado Gerardo por allí y lo vemos aquí, ¿no? Dice, este libro es impreso medio siglo después de la invención de la imprenta por Juan Gutenberg y fue de los primeros que se imprimieron en Venecia. Es una joya bibliográfica regalada en 1822 por el general San Martín a la Biblioteca Nacional del Perú. Díganme, ¿todo esto que he leído es correcto? Sí, es correcto, se los acabo de decir. Impreso veneciano, donado por San Martín. Pero miren la última frase. Lo recobré del poder de un soldado chileno en 1881 por 2 reales plata y lo devuelvo a la Biblioteca Nacional del Perú. Esto se convirtió en un ejemplar símbolo. Se necesitaban, obviamente, símbolos de reconstrucción y esto probablemente lo fue. Y obviamente, a partir de aquí, durante los siguientes 140 años, esto ha sido tenido pues como un símbolo, ¿no?, de reconstrucción. Se necesita siempre esto, ¿no? Sin embargo, recientemente ha aparecido algo que nos ayuda a reformular un poco esto que está dicho acá. Finalmente, la historia no es perfecta, pero en todo caso sí es perfectible, y es lo que tenemos que hacer cada que encontramos nueva información. Ha aparecido por allí, en algún periódico de la época, esta noticia. Hay que recordar que el tema de la reconstrucción de la biblioteca fue muy seguido por la prensa, ¿ya? Los ánimos de Ricardo Palma por reconstituir nuestra institución generó tal campaña patriótica que todos los periódicos estuvieron atentos a lo que hacía o dejaba de hacer, lo que pedía o dejaba de pedir don Ricardo. Y obviamente se iba haciendo indicación de qué es lo que iba apareciendo poco a poco, sobre todo en esas tiendas de expendio. Miren, en el primer párrafo está, ¿no?, la anotación de en qué lugares se están encontrando libros, ¿no?, y quiénes están donando libros que obviamente le habían pertenecido a la institución. Pero miren el segundo párrafo, lo que dice, entre las devoluciones hechas por los pulperos se ha encontrado un librito de gran valor bibliográfico. Es un tomito de los llamados incunables y que fue obsequio del general San Martín a la Biblioteca de Lima. Se titula De Quiromancia, se imprimió en Venecia en 1499. Aunque no lo han titulado bien, se refiere al Opus Chiromantiae. Y dice, ¿no?, es decir, medio siglo después de la invención de la imprenta por Gutenberg. Como es sabido, el Sevires e Incunables son tratados como oro en polvo por los bibliófilos y forman el lujo de toda Biblioteca Nacional. Si vemos aquí, esta noticia de diciembre de 1883 nos dice que recién en diciembre está siendo recuperado el librito y obviamente de los expendedores ahí en el mercado central. Pero Ricardo Palma dice que lo había recuperado en 1881. Entonces, lo que tenemos aquí es obviamente parte del genio de don Ricardo. Hay un autor, ¿no?, denominado Julio Díaz Falconi, que destaca cómo Ricardo Palma era tan ingenioso, tenía tal imaginación, que ya un poco saliendo de sus tradiciones, que son obviamente historia orlada de ficción, llegó a hacer de su vida una tradición misma. Era obviamente la pasión del literato, ¿no?, que no se aguantaba las ganas y embromaba con todo lo que fuera histórico. Y esto obviamente es parte de ello, ¿no? Obviamente se necesitaban símbolos y don Ricardo nos dio un símbolo. Pero obviamente pues ya las pasiones han pasado, ¿no? Es tiempo ya obviamente de reacomodar la historia y cuando hay que hacerlo se debe hacer. Más allá de ello, hay un detalle. La campaña de don Ricardo trajo muchos defensores, pero también algunos detractores. Alguno dirá, pero ¿y quién se atrevería a ser detractor de don Ricardo si estaba recuperando libros para el Perú? Bueno, es ahí donde entra la vena política, pues, ¿no? Acuérdense que entra Miguel Iglesias como presidente regenerador, pero para ello firma el Tratado de Ancón, donde hay cesión territorial y hay una gran fracción de políticos y militares que inmediatamente se preguntan, entonces, ¿para qué luchamos? ¿Para qué murió Grau y Bolognesi si no era defendiendo la patria? ¿Para que venga Iglesias y entregue territorio? Entonces, ¿cuál es el detalle? Que don Ricardo Palma había sido pues un acérrimo amigo y defensor del pierolismo.
Y también había comulgado con Miguel Iglesias, antiguo compañero de aulas, ¿no?, colegiales. Pero don Andrés Averino Aramburu, dueño de un periódico, famoso periodista de aquel entonces, pues había sido más bien de la vertiente contraria, más ligada a lo que era el cacerismo que tanto combatía a Pierola Iglesias. Y cuando don Ricardo Palma se da la idea de escribir al presidente chileno, Domingo de Santa María, para pedirle, oiga, don Domingo, se han llevado nuestros libros, ya pasó la guerra, ¿podría usted ordenar la devolución de los mismos y todo aquello que se han llevado? Bueno, les cuento que don Domingo de Santa María le dijo, don Ricardo, aquí hemos encontrado un promedio de 620 libros, se los devolvemos, y lo envió. Y también, por cierto, entre las otras cosas que devolvió el famoso cuadro de los funerales de Atahualpa, una de nuestras más grandes obras artísticas, ¿no?, del siglo XIX. Lo cierto es que esto, que podría haber sido considerado como un pequeño logro de don Ricardo, un logro inicial, fue sumamente criticado en las redes de aquel entonces, en los periódicos, por don Andrés Averino Aramburu. ¿Cuál era el cuestionamiento? Traición a la patria. ¿Cómo te atreves tú, don Ricardo? Le dijo, ¿no? Tratar de pedir por favor, conciliar, tratar con aquel que nos ha despojado de todo nuestro bagaje cultural. O sea, realmente se encendieron las redes de aquel entonces. Bueno, redes no tal cual las conocemos ahora, ¿no? Pero el medio periodístico se encendió por este debate. Obviamente don Ricardo respondió en los términos que él sabía, de manera jocosa. Se burló de don Andrés Averino Aramburu, haciendo notar que cuando él había pedido donativos para la biblioteca, todo el mundo le había donado y el que no podía había dicho que no podía, pero él ni siquiera había respondido. Pero bueno, son detalles de aquel momento. Lo cierto es que sí hay que comenzar a reconocer otros detalles. Así como tenemos nuestras primeras colecciones, las que llegaron con San Martín, hay que comenzar también a reconocer a aquellos que fueron los primeros gestores de las primeras colecciones que van a nutrir a esta etapa ahora palmiana. La primera colección íntegra que fue ofrecida a la Biblioteca Nacional para reflotar nuestros fondos fue la del ya fallecido en aquel entonces Pedro Gálvez Egusquiza. Su viuda, haciendo caso al llamado de don Ricardo Palma, 15 días después que don Ricardo es nombrado director de la Biblioteca Nacional, autoriza que la colección íntegra de don Pedro Gálvez pueda pasar a la Biblioteca Nacional. Un acto loable que tiene que ser recordado. Esta señora, doña Mercedes, la viuda de don Pedro Gálvez, se convirtió en benefactora de nuestra institución. Pero además, también se produjo, ¿no?, una primera adquisición lograda gracias al apoyo de los ciudadanos y de las personas de poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque habiendo fallecido Fernando Casós, famoso intelectual, muy discutido también en aquel entonces, en 1881, su viuda, en medio de las carencias económicas de la posguerra, pues tiene la necesidad de vender la biblioteca de su esposo, constituida por aproximadamente 3.000 volúmenes, la cual inmediatamente va a ser puesta en remate público. Y ni bien se enteró don Ricardo Palma, hizo un llamado a la gente de poder adquisitivo y con todo lo donado pudo adquirir íntegra esta colección. La segunda colección que llega entonces gracias a la labor de Palma en estos 8 meses de labor reconstructiva. Entonces realmente aquí hay algo que reconocer. Dicho sea aparte, qué bueno que Palma termina comprando esta biblioteca. ¿Por qué? Porque esta biblioteca fue entregada y 1 o 2 semanas después, la casa que habitaba la viuda de Fernando Casós se incendió. Bueno, la tuvimos y nos duró 60 años, porque al final muchas de estas 2 colecciones se quemaron en el incendio de 1943. Pero son parte de las colecciones que nutrieron a nuestra biblioteca. Datos estadísticos, ejemplares recuperados, devueltos por el presidente chileno Santa María, 624 volúmenes. Devueltos por particulares de Lima, en 8 meses, 8.315 volúmenes. Si ustedes se dan cuenta, estos no estaban en Chile, estaban en el mercado central y en las principales pulperías y tiendas del centro de Lima. No devuelto por particulares de Chile, nunca lo sabremos probablemente. Son esos libros que fueron llevados así como trofeo de guerra o recuerdo, ¿no?, por muchos soldados y oficiales chilenos. No devueltos por particulares de Lima, tampoco nunca lo sabremos, pero en todo caso, en lo sucesivo, siempre siguieron apareciendo libros con sellos antiguos de la Biblioteca Nacional y poco a poco, destino curioso, ¿no?, el de los libros, han ido retornando dentro de otras colecciones a nuestra institución. Volúmenes al reinaugurarse la Biblioteca Nacional del Perú, 27.894 volúmenes. Un logro real de Ricardo Palma. En 8 meses logró tener casi el 60% de lo que había tenido antes de la guerra. Y un dato a destacar, el 30% de este fondo bibliográfico inicial eran libros recuperados. Entonces, destaquemos algo.
Ricardo Palma fue bibliotecario mendigo y pidió libros para la biblioteca, pero su labor no solamente fue esa, fue pedir libros y recuperar libros. Y algún dato adicional, Durante los 4 años siguientes, de los comerciantes y coleccionistas de Lima se recuperaron cerca de 6.000 libros más. Es decir, 15.000 libros de nuestra institución que en el contexto de guerra quedaron aquí en el mercado limeño y que fueron recuperados por don Ricardo. Claro, de esto en el tiempo se perdió la información porque probablemente el incendio hizo su trabajo, ¿no? En 1943 se pierde estos libros y los documentos donde se evidenciaba seguramente todo esto que había sido la historia real de nuestra reconstrucción institucional. Y para ir culminando, yo quiero acabar con una frase que dijo Ricardo Palma el 28 de julio de 1884, cuando 8 meses después puede con mucho orgullo entregar una vez más operativa la Biblioteca Nacional del Perú, ante la presencia de las principales autoridades del país, el presidente, los ministros y los invitados de aquel día. Cito: la nueva biblioteca que hoy se levanta sobre las ruinas de la antigua ha recobrado no pocas de las obras raras y curiosas que le pertenecieron, circunstancia de que sin facultad podemos enorgullecernos. Allí donde adquiríamos noticia de la existencia de un libro que fue de propiedad nacional, allí acudíamos a reclamarlo. Y sea dicho en encomio de la moral privada, ningún poseedor puso obstáculo a nuestra exigencia. Discurso de Ricardo Palma del 28 de julio de 1884, publicado en la memoria institucional de ese año. Es así entonces como don Ricardo ese día pudo hacer mención de lo que fue el lema, el logo con el cual surge esta segunda Biblioteca Nacional que tuvimos. Este fue el lema y el logo de nuestra institución en las próximas décadas y que destaca sobre todo por una frase, la que vemos ahí: Biblioteca Nacional del Perú, y ahí al medio dice post nubila foebus. Después de las nubes, el sol. Después de las tinieblas, la luz, que es lo que venía para nuestra institución, que fue pues un periodo de nuevo engrandecimiento, y todo esto gracias a la labor iniciada por don Ricardo Palma entre 1883 y 1884. Muchas gracias. Antes de finalizar, quiero agradecer a Jorge y a Gerardo por la ponencia. Sus investigaciones no solamente contribuyen a conocer la historia de la Biblioteca Nacional, sino que en el presente contribuyen para una mejor gestión de las colecciones. Tanto puede ser para una declaratoria, para su protección ante el tráfico ilícito y en sí para el servicio de los usuarios. Entonces son trabajos muy presentes que toda biblioteca debe realizar, ¿no? Siempre tiene que reflexionar sobre eso. Bien, para terminar, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta tarde-noche y recordarle al público asistente que la Biblioteca Nacional del Perú continúa sus servicios de forma presencial y virtual, atendiendo a las necesidades de información de nuestra ciudadanía. Así, les recomendamos continuar con las medidas sanitarias de prevención, uso de la mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia física. Antes de despedirnos, les comentamos que para mañana continuamos con este ciclo de charlas por el aniversario de la biblioteca. Tenemos las charlas tituladas Historia y perfiles de los directores de la Biblioteca Nacional del Perú, que estará a cargo del historiador Marcos Garfias, y las mujeres presentes en el patrimonio de la Biblioteca Nacional, a cargo de Erika Quintanilla y Laura Martínez, ambas historiadoras. La cita es mañana a las 6:30 en este mismo auditorio. Muchas gracias y buenas noches.